Voy a llevar esto por 3 puntos. Son 2 preguntas primeras y luego una promesa en la palabra de Dios. Lo primero tiene que ver cómo veo yo el servicio. Entendiendo que el servicio son acciones que yo hago a las personas, y cada vez que yo tengo una acción con alguien, pues es imposible negar que estoy expuesto a una reacción. Y entonces muchas veces por la reacción de los otros nos cerramos la puerta a la grandeza del hombre que es servir. Y entonces yo digo, mejor esto del servicio no va conmigo. Esto de ser bueno y acciones con los demás, a mí me resintió, a mí me trataron mal, a mí me voltearon la cara. Entonces, ¿de qué sirve hacer el bien? Y probablemente la respuesta a esta pregunta no sea una respuesta muy bonita de escuchar. Probablemente tú digas, pues yo veo que el servicio es algo que no a todo el mundo se le puede dar y que a veces nos lastima. Luego quiero llevarles a responder a través de la palabra cómo mira Dios el servicio. Y terminemos revisando una promesa de la palabra para aquellos que servimos. Y cuando te hablo de servicio, definitivamente están todas nuestras acciones para con las personas, pero no podemos negar que servir en la casa de Dios y atender la casa del Señor es un privilegio que nosotros tenemos. Y Casa de Fe es lo que es, primero por la presencia de Dios en este ministerio, y lo segundo es que somos lo que somos por la gente magnífica que hay en esta casa, que son servidores en la casa del Señor. Cientos de personas voluntarias de Casa de Fe que hacen de esta institución una institución que brille. Yo creo que les debemos dar un aplauso de amor a todos nuestros voluntarios de la casa. Y queremos motivarte a que tú seas parte de esto. Pero probablemente esta primera pregunta tiene una respuesta no tan agradable, porque hemos filtrado el servicio a través de un ingrediente equivocado. Jesús cuenta su primera parábola, y en su primera parábola Jesús habla esta historia de un sembrador que la semilla la pone en todo tipo de tierra. Y entonces enseña que la semilla es la palabra y que la tierra somos nosotros los seres humanos. Hay una tierra en específico que es con la que quiero introducirles para entender la respuesta a esta primera pregunta. Si van conmigo hasta Mateo 13 y vamos hasta el verso 22, cuando Jesús explica sobre esta parábola, la parábola del sembrador, nos enseña sobre este tipo de tierra. Dice el verso 22: el que fue sembrado entre, ¿dónde? Espinos. Es esta tierra que tenía las matas de espinos. Este es el que oye la palabra. ¿Cuántos venimos a oír palabra aquí? Dígame amén. Es el que oye la palabra, pero todos tenemos que aprender los peros. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuosa, es decir, no da su fruto. Todos venimos aquí el domingo a oír palabra. En esta estamos todos por igual, pero que la palabra dé fruto no solo es que la escuches, porque la palabra es poderosa, pero la tierra tiene que ser la adecuada para que la palabra pueda dar su fruto. Y en este caso me habla de que este tipo de tierra, la de espinos, no logra dar su fruto porque hay 2 enemigos que nos desvían del consejo de la palabra. Y el primero es el afán. El afán de este siglo ahoga la semilla, y lo que tú aquí el domingo recibiste como una palabra que te desafió, como una palabra que te renovó, pudiese ser ahogada por el afán con el que estamos viviendo. Entonces,
hablarte de servicio pudiese ser algo que te incomoda, y de haber sido un privilegio, servir se volvió una carga porque probablemente empezamos a servir con afán. Y entonces el afán en medio de nosotros, viene el afán, ahoga el concepto de servir bajo el consejo de la palabra. Servir es nuestro privilegio. Servir al prójimo es servir a Dios. Atender la casa de Dios es un honor que tenemos. Entonces, este concepto de la palabra de Dios que te motivó a servir, el afán lo puede llegar a ahogar. Y entonces antes pensabas que servir era un gran privilegio, como la Biblia te lo enseñó. Pero si le abriste el espacio al afán, entonces el servicio ya no es más un privilegio, sino es una carga. Y entonces cuando te pregunto, ¿qué es para ti el servicio? Probablemente si el afán ha infectado tu corazón, tú podrías decir, sí, es que es bonito, pero otra vez me llamaron a servir. Ay, el viernes en Omega, hoy en el servicio de la tarde, y otra vez me están diciendo, y otra vez mi marido quiere que le atienda y que le sirva la comida. Ese hombre ni el plato puede levantar, y otra vez tengo que ver a estos muchachos, tengo que seguir haciendo las tareas con ellos, y otra vez en la oficina quieren que me quede una hora. ¿Y hasta cuándo están con esta onda? Es que esto de servir está lindo, pastor, el domingo, pero el martes es un infierno, porque usted viera el trabajo donde yo estoy. Eso no es fácil, ahí no hay ambiente laboral. Yo quisiera que usted sea el jefe ahí un día conmigo, a ver si no renuncia como yo, porque es que yo estoy hasta aquí de lo que estoy viviendo. Y lo que un día era tu placer, y tú decías, es que yo me levanto con unas ganas de ir a trabajar porque es que me dieron el puesto. Y es que lo que un día fue tu privilegio, venir y servir en la casa del Señor, un día orabas para que te llamen a servir y ahora no contestas. Amén, dicen los coordinadores. Porque probablemente el servicio, que es el privilegio, se volvió una carga por el afán. Dos cosas ahogan la semilla de la palabra: el afán de este siglo, y luego nos habla de ese engaño de las riquezas. Nunca tenemos tiempo para servir a alguien más, porque siempre estamos siendo máquinas de hacer dinero. Y cuando no teníamos trabajo, servíamos a Dios, pero cuando ya tenemos trabajo, lo dejamos de hacer. Cuidado el engaño de las riquezas. Quiere decir que cuando no tenías empleo y servías, tu motivación era servir por desocupado. Pero a Dios no le servimos porque no tenemos nada más que hacer. Si esa es tu respuesta a la pregunta, es tiempo de sacudirte del afán. Porque a Dios le servimos porque estamos infinitamente agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, y nuestra vida está para servir a los demás. Ahora, no se sienta mal, el afán es algo que se presenta todos los días y ocurre hasta en las mejores familias. Les voy a llevar a mirar por un momento el caso de unas hermanas. Jesús llega a la casa de ellas. Quiero que vean Lucas capítulo 10 y vamos hasta el verso 38. Llegue rápidamente hasta allá. Lucas capítulo 10 y verso 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Marta, le recibió en su casa. Una pequeña pregunta aquí: ¿alguna se llama Marta de las que están aquí? Martas, levanten la mano si hay alguna Marta. Es un nombre no tan común, solo hay una Marta. Hermana, le doy permiso que vaya al baño por los próximos minutos mientras hablo de Marta, ¿verdad? Entonces, siga leyendo. Dice que estaba Marta por un lado, ¿verdad? La recibe en casa. Dice el verso 39 que ella tenía una hermana que se llamaba María. A ver, las Marías. Levántela, pero no levante la mano que tenga un nombre tan común, pastor. Levante la mano como que le gusta al María. Todas las Marías algo.
Levánteme la mano, muévamela así. Así las Marías son como los Carlos, hay un montón. Entonces estaba por un lado Marta y por otro lado estaba María. María era hermana de Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero, verso 40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces Marta tenía el privilegio de recibir al maestro en la casa, pero su servicio fue mezclado seguramente con afán. Y entonces, cuando Marta vio a su hermana sentadota sin mover un dedo, ¿cuántos sabemos que entre los hermanos siempre hay uno que está sentadote y no mueve un dedo? ¿Cuándo me dicen amén a eso? Todos en casa tenemos una María ¿qué hay que hacer? ¿Verdad que sí? No me la señale, hermana, por favor. Entonces, yo no entiendo qué culpa tenía Jesús de la María sentadota ahí. Pero cuando uno está afanado, escuche esto. El afán, déjeme solo que lea la respuesta de Jesús. Verso 41, mire. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Martita, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuál había sido el problema de Marta? No era el hecho de ser servicial, ese no era su problema, esa era su dicha. Todos necesitamos una Marta, mayormente si estamos llenos de Marías. Ya se dieron cuenta que Martas son unas cuantas, pero el resto sentadotas. Ese es el común denominador a la hora de servir. Y entonces Marta, afanada, había perdido el privilegio del servicio, y todo aquel que sirve con afán, sus problemas los responsabiliza a Dios. Cada vez que vives con afán y pierdes el poder de la semilla que la ahoga el afán, estamos culpándole al Señor de nuestra situación. Y entonces Marta va y le dice a Jesús: no te da cuidado, a ti no te pesa, te veo como ligerito, yo sé que te vine a servir, pero te veo como muy contento y viendo aquí a María sentadita que no mueve un dedo. Dile pues, otra cosa, las Martas son mandonas. ¿Cuántas Marías dicen amén? Ahora ninguna quiere ser María, ¿no? Pero ¿cuántos sabemos que las Martas son mandonas? Dile pues que se levante y que me ayude. Entonces nos encontramos que Marta tenía afán y Marta estaba turbada. Ya ese es un nivel que lo voy a traducir en el original hebreo como cucú. Ya una cosa es el afán, otra cosa es entrar como cucú. ¿Qué es esto? Este turbado en el original, que significa pirispao, es perdida en los pensamientos. Quiero que todos seamos sinceros. ¿A cuántos nos ha pasado que por el afán estamos en un lugar, pero nuestra mente no está ahí? Estamos perdidos en todas las cosas que tenemos que hacer. A mí me pasó en esta semana, y me pasa comúnmente, que cuando llego a almorzar a la casa, tengo tantas cosas a veces pendientes por la tarde, que estoy de cuerpo, pero de cabeza estoy cucú. Estoy viendo al vacío, y de repente como que regreso a la mesa y me está diciendo uno de mis hijos: papá, no me escuchaste. Porque el afán de todas las cosas nos vuelve turbados. Y entonces cuando estás turbado, vas a buscar echarle la culpa a alguien, perdiendo el privilegio de servir, que el servicio es un honor que tenemos. Hacer algo por alguien es un privilegio, porque lo que yo le hago a alguien, se lo hago a mi Dios. Y servir a mi Dios es la razón por la cual yo respiro,
porque estoy agradecido, porque Él me salvó. Entonces, entendiendo un poquito esto, deberíamos responder la pregunta de cómo mira Dios nuestro servicio. Porque le dijo: Marta, estás un poco afanada y un poquito cucú, así que relax. Voltea a su vecino y profetícele así. Dígale: Hakuna. Vamos, dígale: Hakuna. Todas las Marías se lo saben de memoria. Ay, esa es mi palabra favorita. Dígale al vecino, dígale: Hakuna Matata, que en hebreo quiere decir no te afanes, sirve a Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta de cómo mira Dios nuestro servicio? Quiero que veas por un momento Malaquías capítulo 3 y vamos a ver aquí al pueblo de Dios en dos pensamientos. Póngale mucha atención a la lectura. Malaquías capítulo 3 y verso 13. Dice Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Cómo interpretó el cielo algo violento? Porque dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Y ustedes dijeron: por demás es servir a Dios. Haz una pausa aquí conmigo. El cielo interpreta como violencia cuando en el pueblo contemplamos como demás nuestro servicio a Él. Y les dijo: hay palabras que ustedes han traído con violencia. Y como buen hijo le dice: pero ¿qué fue lo que dijimos? Y vuelva a la Biblia. Dice el verso 14: habéis dicho: por demás es servir a Dios. Y ahora miren de dónde viene ese pensamiento. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué sirve que guardemos su palabra y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Pare ahí, míreme un ratito. ¿Sabe qué les llevó a decir a ellos: por demás está servir a Dios? Cuando miraron a los soberbios y a los impíos, que les iba bien y que habían prosperado y que estaban bien y que habían dejado a Dios y no les iba mal. Eso de una u otra forma a todo el mundo golpea. Sí o sí, que cuando tú ves a ese vecino que solo insulta, que trata mal a los suyos, que vive la vida de parranda, que el alcohol es su amigo y que hace lo que sea, usted lo ve a frente y que de repente pasa con carro del año y usted lo queda viendo, y usted regresa del servicio con su carro que para que prenda tiene que orar y rechazar todo demonio, y que llega sudado de haber atendido allá en Fekitz a todos los niños, y de repente ve a su vecino que llega en ese 4x4 2030 y que va pum, 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 y usted ni música ni alabanza puede oír del celular, oye. Y usted de repente le entra y dice: ¿y esto que estoy sirviendo? Porque el pastor me dijo que si yo servía, Dios iba a hacer algo conmigo, pero parece que el que sirve es el vecino. Y entonces el primer pensamiento que llega es: ¿de qué sirve servir? Si los soberbios prosperan. Y un día dice que hermanito, aleluya, y se apartó. Y el cielo dice: han traído palabras violentas. Y hay otra parte del pueblo. Quiero que siga leyendo conmigo aquí. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Hubo un grupo que temían al Señor y no abrieron su bocota, sino que se quedaron callados.
Y en vez de alzar la voz así, dice que clamaron al Señor y Él escuchó y oyó. Y mira lo que ocurre: fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, los que no nos hemos olvidado de temer y de servir a Dios. Ahora mira el verso 17, ¿qué más dice? Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le todo aquel que sirve y teme al Señor, nos volvemos especiales tesoros para el corazón de Dios. Y Dios se levantará un día, y cuando Él actúe, Él perdonará como cuando perdona al hijo que sirve. Póngame atención, porque ser su especial tesoro es ser su hijo. Sí o sí que los que somos padres miramos a nuestros hijos como nuestro especial tesoro, son nuestros tesoritos. Y cuando tú tienes un tesoro atento que te sirve, se vuelve más especial. Yo babeo, literal, me descompongo por dentro cuando uno de mis hijos viene y me dice: papá, te traje un vaso de agua con hielo para ti. Sí o sí que cuando un tesorito de esos hace algo sin que se lo pida, para un padre es la gloria del cielo, porque esa gloria está escaseando, hermanos, pero es una gloria. Por eso Dios dice: el que me sirve es mi especial tesoro. Si el afán y el engaño de las riquezas te frustra porque el otro tiene el carro 2030, necesitas sacudirte, porque la prosperidad no está en el carro que manejes, sino en un corazón sano y libre para poder vivir en este mundo. Al final, lo económico jamás llenará el vacío que solo Cristo puede llenar en el ser humano. Y estamos tan afanados en un engaño de las riquezas, por quién tiene que estamos perdiendo de perspectiva lo que realmente llena al hombre. Familia, lo primero es Cristo en el corazón de nosotros. Y si Cristo está contigo, vas a poder disfrutar de lo que tienes. Pero llegar a tener y seguir con un vacío es perder el tiempo en este mundo. Mejor va a ser que usted se encuentre con Cristo, y con Cristo en su corazón prospere en todo aspecto en esta tierra. Amén. Entonces dice la palabra que somos su especial tesoro. Y ahora mire cómo concluye verso 18. Dice: entonces os volveréis y vas a discernir. Vamos a poder discernir la diferencia entre el justo y el malo, y también entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ojo con el verso que les acabo de leer: porque los cielos distinguen a los seres humanos en dos aspectos claves. Número uno, separan a los buenos de los malos. Y número dos, de los buenos separan a los que sirven y a los que no. Ay, ¿lo leyó o no lo leyó? Y aprenderán a discernir entre los justos y los malos, y entre los que sirven y los que no sirven. Quiere decir que si hay una diferencia para los cielos, cuando dentro del pueblo hay quienes que les sirven a Dios y quienes no les sirven a Dios. Dios no hace acepción de personas, la diferencia la hacemos nosotros, porque de entre de los hijos hay quienes sí van por el vaso de agua, hay otros que se quedan bien sentados. Esto no nos borra ser hijos,
Pero esto nos da un empujón hacia adelante. No dejes de servir a tu Padre Celestial, porque es el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios, servirle a Él. Hoy es un buen día que puedas sacudirte del afán que probablemente te ha hecho ver el servicio como una carga. Y ojo con esto, el afán te va a hacer ver toda una carga. Lo que un día era tu mayor regalo y tu mejor compañero con el que te casaste para hacer todo lo que estás haciendo, si estás afanado en tu matrimonio, va a ser una carga. Y entonces vas a pasar renegando. Si un día lo mejor que te pudo haber dado el cielo eran hijos y ahora los crías con afán, van a ser una carga para ti. Si ese trabajo que un día tanto le pediste a Dios y que era tu mayor regalo, si lo mezclas con el afán, va a ser una gran pesadilla ir a trabajar. Por eso hoy es un buen día para mirar lo que la semilla de la palabra quiere decir en nosotros, y que el afán no ahogue el concepto más hermoso, que es que el prójimo pueda servir a otra persona sirviendo así al Señor. Quiero dejarte lo último para cerrar la enseñanza. Venga conmigo a mirar esta historia que está en el libro de Daniel. Quiero hablarte de 3 amigos que tenía Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego. No me preocupa mucho que se aprendan los nombres, con que sepa que eran amigos de Daniel, pues estamos del otro lado. Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 amigos de Daniel, en el tiempo del rey Nabucodonosor, él levanta una orden de que todo el pueblo debía servir y adorar a una estatua que habían levantado. Y entonces estos 3 decían: yo no puedo servir a otro Dios, yo solo voy a servir a mi Dios. Y esto le trajo un problema. Pero lo último que te quiero enseñar es que el que sirve a Dios, Dios mismo le sirve. Quiero que lo veas en esta historia y que lo aprendamos. Todo el mundo va a poner toda la atención a la historia, menos el pianista, que quiero que venga acá. Eso. Vamos a leer Daniel capítulo 6 y venga conmigo hasta el verso 14. Vamos a leer aquí Daniel capítulo 3 y verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad que Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no quieren honrar a mi Dios, ni adorar la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que? Sucedía que al oír los instrumentos tocar, debían ellos doblarse y adorar. Entonces les dice: ¿están dispuestos a que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, arpa, salterio, zampoña y todos los instrumentos de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego. ¿Cómo estaba el horno? Ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Solo falta ¿verdad? Bien malo este rey. Verso 16, miren la respuesta de estos 3. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien... No, con más ánimo, yo estoy aquí que se los narro y ustedes... Y ese Dios al que... Ojo acá, estos 3 servían a Dios. Y entonces dice: al Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, le cambió la cara contra los 3 y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a estos 3 y los echen en el horno de fuego. ¿Cómo estaba el horno? Ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, turbantes, vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego.
Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Ja! ¿Se imagina esto? Habían tirado a los 3 atados y de repente estaban en el fuego sueltos. Lo que allá afuera pretenden atar en tu vida, el cielo lo va a desatar sobre ti. Y quiero que aprendas esto: cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo en medio de las pruebas. Se viene Jehová de los ejércitos a acompañarte al lado tuyo para que el fuego no te haga daño. Y eso tenía loco al rey. Y decía: ¿cómo es posible que si tiramos 3 atados hay 4 y sueltos? Y el cuarto tiene semejanza a hijo de Dios, a hijos de dioses. Entonces, verso 26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: hey, Sadrach, Mesach y Abednego. Mis hermanos, no me hagan poner triste. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo los llamó? Sí, eso. ¿Cómo los llamó? Siervos. ¿Cómo los llamó? ¿Cómo los llamó? Siervos. Antes no. Pero cuando vieron el poder de ese cuarto que los guardaba del fuego, entonces se recordó que le habían dicho: nosotros serviremos a Dios, no importa lo que tú pienses. Y el rey los reconoce y les dice: siervos del Dios Altísimo. Yo meditaba en esto. Casa de Fe es lo que es por su gente increíble, que sirve. Y aquí hay una palabrita que a veces la gente no la entiende mucho si no maneja el lenguaje, pero toda la vida aquí nos hemos llamado: hey, siervo, siervito. Entonces cuando de repente dice: ¿quién llama? Es el siervito. Entonces la gente afuera me queda viendo: que tú tienes, que siervo, que el animal o el esclavo. ¿Qué es que tienes? Y no, y cuando nos ponemos cariñosos aquí en la iglesia nos decimos: siervito amado. Entonces a veces yo escribo así en la confianza: hey, siervo amado. O hay algo más bello, aquí todavía nos decimos: siervito lindo. Hasta el feo lo llamamos así: siervito lindo, ¿cómo has estado? Y durante 14 años de iglesia siempre hemos estado llamándonos siervos. Y me doy cuenta que esta iglesia, después de la presencia de Dios, es lo que es por todos sus siervos que de día y de noche están cuidando su casa, atienden la casa del Señor, predican su palabra. Y a los 3 que fueron tirados en el horno, los 3 eran. Y entonces el cuarto, el Hijo de Dios, estaba en medio de esas llamas, guardándolos del mal. Mira cómo termina la historia. Verso 27. Se juntaron todos, sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones. Escuche cómo el fuego. Yo quiero declarar y que usted reciba esto como una palabra profética para usted. Como el fuego, alce su mano ahí, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Y entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus que confiaron
en Él. Hoy declaro que si sirves al Señor, tendrás un Dios a tu servicio, tendrás a un Dios cuidándote donde quiera que vayas. En el fuego más ardiente, ahí estará tu Padre guardándote del mal. En la prueba más difícil, ahí estará tu Padre guardándote, y serás testimonio vivo del Dios a quien tú y yo servimos.